Hola, buenas tardes. Hoy quiero dar una pequeña enseñanza acerca de Santiago capítulo 5 versículos 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muy contrario a lo que hoy se está hablando acerca de la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva, lo que tú confieses se va a realizar, se va a hacer. Santiago dice que no es así. Santiago dice que dependemos de la voluntad de Dios. Es decir, yo no puedo decir, por más positivo que sea, yo no puedo decir, mañana voy a vender 50 celulares y yo lo declaro, yo lo decreto. No, dice Santiago, ¿verdad? En su epístola, estás mal. El que tal hace tiene un desconocimiento total de la voluntad y la soberanía de Dios en todo esto. Es muy importante, hermanos, amigos que me escuchan, que entendamos, ¿verdad?, que dependemos de la voluntad soberana de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como dice, de lo cual, en lugar de eso deberíamos decir, si el Señor quiere. ¿Qué tengo que decir? Por ejemplo, yo me dedico a las ventas, me dedico a vender celulares a crédito, bienes raíces y todo. Lo que debemos decir es, si Dios quiere, o si el Señor Jesucristo quiere, mañana podré vender 5 celulares en un día, ¿verdad? Si el Señor me lo permite. Obviamente, hermanos, va implícito que yo tengo que poner mi esfuerzo. Como lo dije en el reel, grabé un reel que lo voy a subir. Tengo que poner mi esfuerzo, tengo que poner mi valentía, tengo que poner pasión, tengo que poner la inteligencia que el Señor me haya dado, la sabiduría, ¿verdad? Para todo eso debo de implementar estrategias, dedicarle tiempo también a mi trabajo, desarrollarlo con amor, pasión, esfuerzo, pero siempre recordando que dependo de la voluntad soberana de Dios. Es decir, tú puedes hacer la mejor estrategia, tú puedes hacer el mejor esfuerzo, pero si Dios no le place, si Dios no ha decretado que tú vendas esos 5 y que ese día no vendas nada, de nada va a valer mi esfuerzo. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ojo, ese versículo no está diciendo que no quieras, que no pongas esfuerzo, que no pongas deseo, que no pongas pasión. En cambio, nos invita a poner todo eso, pero recordando siempre que dependemos de la voluntad soberana de Dios, nunca de nosotros mismos. Obviamente el perezoso nunca alcanzará nada. Dios nunca le va a dar nada a un hombre perezoso, porque esto va en contra de lo que dice la misma escritura. Es más, la misma escritura dice que el perezoso acarrea pobreza para sí mismo, ¿verdad? Pero la pobreza no es significado de que no seas esforzado y valiente, es la voluntad de Dios también, hermanos, porque si no la escritura no hablara de cristianos pobres, no hablara de apoyar a aquellos cristianos que están en pobreza, en necesidad, apoyarlos. Pablo, inclusive cuando déjenme tomar un poquito de café, cuando es apoyado por los otros apóstoles, le dicen que no se olvide de los pobres. Eso quiere decir que Pablo en todo su ministerio iba a ver pobres en las iglesias. Perdón, se me fue de lado. Déjenme tomar otro poquito. Siempre iba a haber pobres. Nosotros vemos inclusive en Corintios la iglesia de Macedonia que llevó una ofrenda hacia Pablo para la iglesia de Jerusalén y dice que su condición era de extrema pobreza, ¿verdad? Extrema pobreza. Es decir, no por el hecho de ser cristiano significa que Dios te va a hacer millonario. No, dependemos de la voluntad de Dios. Y después trataré este tema, ¿por qué Dios a veces bendice a algunos y a otros? ¿Para qué? ¿Por qué? Hay muchas cuestiones que tratar allí. Pero aquí lo importante es, hermanos, que no agarremos mitologías y filosofías nuevaeristas, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Eso ofende a Dios, hermano. Cuando tú decretas que algo va a suceder como tú quieres, tú estás diciendo, yo no me voy a someter a la voluntad de Dios.
Yo voy a ir en contra de la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. No, Dios, haz mi voluntad. ¿Sí? Entonces estamos en realidad en una rebeldía contra Dios cuando nosotros queremos decretar algo. El único que decreta es Dios. Y cuidado, hermanos, Dios nos puede humillar mucho. Por eso Santiago escribe esta epístola precisamente y dice, no hagamos tal cosa. No hagamos con, mañana voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer el otro, porque así lo decreto. No, no, hermano. No sabes lo que va a pasar el día de mañana. No sabes qué Dios ha decretado para tu vida el día de mañana. A lo mejor vas y no venden ni siquiera un lápiz, vaya. Y hiciste un gasto tremendo. Esa es una realidad. Por eso Santiago dice, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, en primer lugar, porque si no vives no puedes hacer nada. Si Dios no te da la vida, no puedes hacer nada. Y haremos esto, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Ahora, decir lo contrario en el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice el apóstol Pablo. Es decir, declarar que algo va a suceder como yo quiero, es una jactancia, es una soberbia. Es decir, estamos cayendo en dos pecados terribles. Dios aborrece a los soberbios, los mira de lejos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito, amado hermano y amigo, a romper con esas doctrinas nuevaristas. La nueva era está en contra de Dios. Simple y sencillamente porque la nueva era es la doctrina de Satanás. Recuerda, seréis como dioses, ¿verdad? Entonces, Satanás te está diciendo, tú puedes construir tu futuro, tú puedes crearlo con tu palabra, y estamos equivocados. Santiago dice, eso es jactancia y es soberbia. Dios aborrece a los soberbios. Ahora alguien me dirá, ¿qué pasa entonces cuando la Biblia dice que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte? Hermano, no está diciendo que yo si le digo a alguien, muérete, se va a morir. No, eso no es cierto. El contexto, nosotros tenemos que ver el contexto, hermano. Y el contexto está hablando de pactos. El contexto está hablando de quedar fiador ante otro, ¿verdad? Con tu boca. Antes los pactos se hacían con la boca. O sea, la palabra de alguien valía, no como hoy en día que no vale la palabra, ¿verdad? Alguien te dice, no, sí, te lo juro, y al rato hace lo que es contrario a lo que había jurado, ¿verdad? Pero en ese tiempo valía la palabra. Entonces, si tú le decías a alguien, yo salgo fiador por ti, tú salías fiador por esa persona, ¿verdad? Y es lo que decide Proverbios. Tú te puedes atar en ese sentido, acarrearte una deuda que tú no vas a poder pagar y que te va a quitar el sueño y te va a destruir y te va a crear hasta a lo mejor hasta la muerte debido a la preocupación, al estrés, al ver que te van a quitar tu casa, tu esto, por haber salido fiador de alguien. Es el contexto de esas palabras. La Biblia no se contradice, hermanos. Por lo tanto, yo te invito a renunciar a esas doctrinas, porque esas doctrinas no vienen de Dios, vienen de Satanás mismo. Medítalo. Espero que haya sido de bendición este pequeño estudio, pequeño comentario, meditación acerca de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.